haces aquí, iluso caminante diurno? ¿Rondando por las calles corroídas por la plaga de las ratas? Si la muerte es lo que buscáis, hay formas más gentiles y piadosas. ¿Buscáis al gran conde Drácula? Aunque desconozco los asuntos que podrías tener con mi amo, con gusto os escoltaré hasta sus aposentos en el castillo. Seguidme y no os alejéis, pues las ratas son más voraces de noche. Mi amo ya es consciente de vuestra visita. Poneos cómodos mientras él termina asuntos más importantes. Si así lo preferís, con gusto os puedo contar una historia sobre mi amo, para que lo conozcáis mejor antes de tratar con él. Dichosa sea esta noche cuando los muertos caminan entre los vivos. Mi amado aquelarre de impíos eruditos sedientos por el saber. Soy Vlad Panda la Tercera, y como prometí hace tiempo, esta noche especial de Halloween les traigo la historia del vampiro más famoso de la cultura occidental. Como es costumbre de mí, no entraré en detalles innecesarios, para que tengan la oportunidad de descubrir la historia de mi amo y señor por su cuenta. Dicho esto, comencemos. El 26 de mayo de 1897, por mano del escritor irlandés Bram Stoker, el mundo conoció por primera vez a mi amo y señor, el conde Drácula. Tomando su nombre del príncipe de Valaquia, Vlad Dragulea, o Vlad el Empalador para algunos, junto a inspiraciones de los crímenes de la condesa Elizabeth Bathory. La figura de mi amo ha sido reverenciada e imitada en mayor o menor medida por cada obra ficticia que intenta usar su imagen vampírica, teatro, cine, literatura y demás. La imagen que todos tenemos en nuestra mente sobre los engendros de la noche, que se alimentan con la sangre de otros, siempre tomará la forma del gran conde Drácula, siendo ya una parte inamovible del imaginario colectivo, fundando ya su propio género vampírico en la literatura gótica. Este relato inicia con Jonathan Harker, un caballero inglés que viaja por tren hacia las lejanas tierras Transilvania, en Rumania. Mientras estaba haciendo una parada en un hotel, en lo que llegaba una diligencia para llevarlo a los aposentos del conde Drácula, el dueño del local evitó cualquier pregunta sobre el conde. Además, la esposa del dueño le rogó que esperara un par de días antes de partir, ya que era el día de San José y las maldiciones reinarían en la tierra por días. A la mañana siguiente, el señor Harker se subió a una diligencia, viendo cómo parte de los huéspedes hacían gestos para protegerlo del mal de ojo y también los símbolos de la cruz. El vehículo se adentró a los caminos. Durante el trayecto, los demás pasajeros se notaban nerviosos y se intercambiaban diferentes regalos, como dientes de ajo o rosas secas. Bajándose en medio del camino, el señor Harker vio en la penumbra se acercaba un carruaje tirado por corceles negros. Durante el trayecto hacia el castillo del conde Drácula, el señor Harker comenzó a sentirse inquieto. El camino laberíntico cubierto por nieve, el constante aullido de los lobos, el nerviosismo de los caballos y extrañas luces azuladas cercanas. Antes de darse cuenta, el conductor del carruaje se había bajado. Fue entonces que entre las sombras pudo divisar la figura de una jauría de lobos rodeándolos. Pero para su fortuna, el conductor llegó a tiempo para espantarlos y retomar la marcha. Finalmente, Jonathan Harker había llegado a un castillo en ruinas en las montañas, el castillo del conde Drácula. Harker se encontraba solo, pues el cochero había desaparecido en la noche. Parado frente a las puertas del castillo,
sin ninguna forma de hacer notar su llegada. Luego de un rato, la entrada fue abierta por el mismísimo conde, quien con hospitalidad recibió a su nuevo invitado. Harker fue llevado hacia su habitación por Drácula, donde pudo dejar sus pertenencias y luego ir al comedor donde lo esperaba la cena. El hombre se sentía más tranquilo por el ambiente del interior. Tras haberse tomado un momento para fumar y con el inicio del amanecer, el conde despidió a su invitado para que pudiera descansar del viaje. Al día siguiente, Harker se extrañó de que no hubiera servidumbre en el castillo, pero no le dio importancia y se sentó a desayunar. Tras haber comido, quiso pasear por el lugar, entrando a una gran biblioteca, donde el conde Drácula no tardó en hacer presencia. Los dos hombres hablaron largo y tendido, charlando sobre cómo era Inglaterra, la gente, sus costumbres, ya que el anciano quería saber todo sobre el nuevo lugar donde se mudaría. Por último, firmaron los papeles que trajo Harker para llevar a cabo la compra de una mansión en la ciudad. Sin embargo, la felicidad del señor Harker duró poco, puesto que la ausencia de seres vivos en el castillo le causaba inquietud. Sus sospechas de que algo no iba bien aumentaron cuando, mientras se afeitaba, el conde apareció detrás de él, pero no podía ver su reflejo. En cuanto el conde desapareció, Harker quiso explorar el castillo para relajarse, pero al ver que estaba en un lugar inhóspito y dentro de un castillo con decenas de puertas cerradas con llave, lo hizo sentirse atrapado en una prisión. Harker caminó por las escalerillas, acercándose a cada puerta que veía para intentar abrirla, inútilmente. Resignado y al haber oído las puertas de la entrada, se dirigió hacia la biblioteca para calmarse. Al intentar esconderse en su habitación, vio que el conde estaba dentro, tendiéndole la cama. Fue entonces que Harker entendió que no existía ninguna servidumbre y era el conde quien hacía todo lo que hacía sospechar al hombre sobre la naturaleza de Drácula, agradeciendo a los pueblerinos de antes por haberle dado esos regalos como el colgante con una cruz. Transcurridos un par de días, mientras estaban en la biblioteca, el conde le preguntó al señor Harker algunas dudas sobre temas legales para sus futuros negocios en Inglaterra. Luego, le pidió que les informara a sus allegados su deseo de que se quedaría en el castillo durante un mes más. Obviamente, Harker no tenía ninguna opción más que aceptar. Además, Drácula le advirtió al hombre que no se durmiera en ningún lado que no sea su habitación o tendría pesadillas. Por la noche, Harker decidió escabullirse de su habitación para buscar alguna ventana donde poder respirar aire fresco. Abrumado por la idea de estar encerrado allí por semanas, sin embargo, al desviar la visión del terreno, notó que Drácula abría las ventanas de sus aposentos para descender por los muros del castillo cabeza abajo, pegado a los ladrillos como un lagarto, causando en el hombre un gran pavor. La noche siguiente, cuando el conde había desaparecido otra vez, Harker decidió escabullirse en busca de una salida, pero incluso la puerta de la entrada estaba cerrada con llave, y el edificio, al estar construido sobre un peñasco, solo tenía como entrada la parte frontal. En su exploración, el hombre encontró una habitación sin llave, con varios muebles viejos bañados por la luz lunar. Agobiado por su situación y casi queriendo desafiar las órdenes del conde, Harker se escabulló a la habitación de la noche anterior, sentándose en un viejo mueble para dormir allí. Entre sus sueños, vio como de la nada aparecieron 3 mujeres, quienes se acercaron a él de forma acechante. Una de ellas comenzó a besarlo y bajó hasta su cuello mordiéndolo ligeramente con sus dientes. Pero el conde Drácula apareció de la nada para apartarla de un empujón, lanzándola al otro extremo de la habitación y reprendiéndolas por tocar a su invitado, asegurando que se los dejaría a ellas solo cuando él terminara con el hombre. Harker despertó en su cama buscando algo que le indicara que todo había sido un sueño o algo real, pero solo podía hacer conjeturas. La situación del hombre se volvió más complicada, ya que el conde le exigió que escribiera un par de cartas para enviárselas a sus familiares cercanos, diciendo que había terminado su trabajo en el castillo y que ya estaba viajando de regreso, lo cual era mentira, marcando así una espiral de terror y desesperanza para el hombre.
Pasado unas semanas, Harker aprovechó que unos gitanos rondaban cerca del patio, arrojando 2 cartas para su esposa y jefe, aunque el conde no tardó en interceptarlas y quemarlas frente a sus ojos. Luego, una mañana que despertó, vio que todas sus pertenencias habían desaparecido y había sido encerrado bajo llave. Una noche, tras haberse escapado de su habitación para ver al conde, notó que éste llevaba puesto su ropa para hacerse pasar por él, y también vio cerca de las 3 mujeres de su pesadilla, que lo hizo volver a su habitación, donde oyó a una mujer gritando en el patio que le devolvieran a su hijo, aunque luego llegó una jauría de lobos que acabó con ella. Desesperado y con el valor que le daba la luz de la mañana, Harker decidió escalar por los muros del castillo a la habitación de Drácula, que era la más cercana, logrando entrar por la ventana y ver que dentro no había nadie. Tras cruzar una puerta, descendió por unas escaleras hasta una vieja capilla abandonada que conectaban con una cueva. No tardó mucho en encontrar al conde dentro de un ataúd, inmóvil, pero no estaba muerto. Aunque al ver cómo movía los ojos por su presencia, Harker huyó despavorido de regreso a su habitación. En su última noche en el castillo, el conde le informó a Harker que para el día siguiente ya todo estaría disponible para su viaje, aunque el hombre insistió en que podría irse en ese momento caminando. Con malicia, Drácula llevó al caballero hacia la entrada, haciéndole ver cómo las bestias acechaban cerca, convenciéndolo de no ser impaciente. También durante la noche, Harker pudo oír murmullos en la puerta de su habitación y al abrirla de golpe descubrió a las 3 mujeres de antes, quienes escaparon al ser vistas. La mañana del último día del mes había llegado. Harker corrió hacia la entrada con la esperanza de finalmente ser libre, mas solo sintió desesperación al ver que estaba cerrada con llave. Sin resignarse a permanecer allí, se escabulló de nuevo hacia la habitación del conde en búsqueda de la llave, llegando hasta la cueva subterránea donde estaba el ataúd del hombre, quien estaba rejuvenecido. Incapaz de soportar la idea de que ese monstruo viviera en Inglaterra por su culpa, Harker tomó una azada para acabar con él, pero el monstruo movió su cabeza evitando el golpe mortal. Habiendo fallado, y al no haber logrado dar con la llave en el cuerpo de Drácula, el hombre regresó a su habitación oyendo cómo se abrían y cerraban las puertas de la entrada, dándose cuenta de que los gitanos ya se habían ido del castillo, dejando a Harker encerrado con las 3 mujeres que acabarían con él en cualquier momento. Vaya, no pensé que se avecinara una tormenta. En fin, veo que mi relato no es de su interés. ¿O preferís no creerlo del todo por sonar inverosímil? Da igual. Todo cuanto os he contado proviene de un diario perdido que hallé hace tiempo en el castillo de mi amo en Transilvania. Claro que está lejos de terminar, pues seguro os preguntaréis qué ocurrió con la llegada de Drácula a Inglaterra y, más importante, el destino de Mina, la amada del señor Harker. Poneos cómodos mientras continúo con el relato, pues falta mucho para que mi amo se nos una. Ignorante del destino que sufría su amado, Mina se intercambiaba cartas banales con su amiga Lucy, quien le contó su dilema amoroso, puesto que 3 hombres estaban interesados en ella que, aunque no parecen tener importancia, desempeñarían sus propios papeles en esta macabra obra. Arthur Holmwood, prometido de Lucy; Quincy Morris, uno de los pretendientes rechazados; y por último, quien más nos interesa, John Seward, el administrador de un hospital psiquiátrico, quien en su despecho por ser rechazado, decidió concentrarse en su trabajo, atender a un hombre apellidado Renfield, quien presenta un comportamiento de lo más peculiar hasta en los locos.
Con el tiempo, Mina decidió tomarse un descanso de su trabajo como maestra, yéndose a veranear en un pueblo de Yorkshire, donde pasó unos días entablando amistad con los ancianos locales, paseando y admirando la belleza del paisaje, aunque en el fondo no podía dejar de pensar en su amado Jonathan, del cual hace un mes que no tenía noticias. La falta de noticias por parte de su amado estaba mermando los ánimos de Mina. Además, su amiga Lucy padecía de sonambulismo, siempre rondando cerca de la habitación de la mujer. La madre decía que la visita de uno de sus prometidos la ponía en ese estado. Para empeorar el ambiente, la costa había tenido una pequeña tormenta durante la noche, aunque solo era el preámbulo de una tempestad mayor que hacía a los propios marineros huir del océano. El único barco que aún navegaba era un buque extranjero. Tomaremos una pausa para comentar unos sucesos interesantes. Seward, en su hospital psiquiátrico, observó atentamente el comportamiento de Renfield, quien cazaba moscas en su habitación, a tal punto que Seward le pidió de cesar con ellas, algo que el paciente hizo alimentando a unas arañas, repitiendo el mismo problema hasta tener unos gorriones. Fue entonces que Renfield le pidió desesperadamente al doctor que le dieran un gato para hacerle compañía, aunque éste se negó. Luego de varios días, los gorriones habían desaparecido, con el paciente alegando de que escaparon volando. Pero las manchas de sangre en su cama y las plumas del suelo indicaban que se los había comido vivos. La tormenta en el pueblo costero fue catalogada por la misma gente como una gran calamidad abrupta, con grandes vendavales, olas de varios metros y una densa niebla. Solo la goleta extranjera estaba en alta mar, que milagrosamente logró surcar las turbulentas aguas hasta encallar entre la arena. Los locales fueron corriendo a ver si había alguien con vida, pero el único tripulante era un hombre atado al timón, cuya cabeza colgaba casi desprendida. También se vio saltar un perro grande del barco, pero este corrió hacia la costa hasta perderse. Gracias a las hojas de un diario que cargaba el cadáver del capitán, la gente pudo saber qué ocurrió con la tripulación. Zarparon desde Rusia con un cargamento de tierra y arena. Lo que empezó como un viaje sencillo, rápidamente se volvió tenso por un malestar que nadie lograba explicar. Luego ocurrió la primera desaparición que puso en alerta a la tripulación. Pasando los días, varios aseguraban de haber visto a un polizón, aunque el asunto terminó en nada, hasta que volvieron las desapariciones. Uno a uno, el barco fue perdiendo a los navegantes, hasta que solo quedó el segundo oficial, quien, en su locura por el terror, buscó al responsable hasta toparse con él, pero sin dar explicación alguna, prefirió arrojarse al mar luego de su encuentro. Siendo el único a bordo, el capitán aceptó su destino, negándose a dejar su barco. Mina, quien presenció la tormenta, no pudo evitar alegrarse que su amado no estaba en alta mar, aunque seguía dudosa por su paradero. Mientras tanto, Lucy seguía con su sonambulismo y su humor empeoraba, aunque renegaba de que existiera alguna causa para sus comportamientos tan extraños. Para calmar sus nervios, Mina y Lucy decidieron dar un paseo por la costa ahora que la tormenta había pasado y brillaba el sol. Sin embargo, a la madrugada, los hábitos sonámbulos de Lucy hicieron que Mina tuviera que despertarse para buscarla. Al no verla dentro de ninguna habitación del hotel, se abrigó para buscarla por las afueras de la ciudad, temiendo que le ocurriera algo. Para su fortuna, ella se encontraba cerca del cementerio, recostada sobre el banco que frecuentaban, aunque Mina se asustó al ver una gran sombra negra sobre su amiga, decidiendo esconderse dentro de la capilla. En cuanto se aseguró de que no hubiera ningún peligro, se acercó rápidamente hasta su amiga para despertarla y llevarla de regreso al hotel lo antes posible.
Al pasar los días, Mina va notando ciertos comportamientos extraños en su amiga. Tenía una herida de 2 puntos en la garganta que no cicatrizaban. Su sonambulismo era diario. En una ocasión, se acercó a la ventana para ver a un murciélago grande volar en círculos y en otra a un ave. Pero lo que más le preocupaba a Mina era cómo su estado de salud se iba deteriorando conforme pasaba el tiempo, a pesar de que Lucy se alimentara bien. Un día, para fortuna de Mina, había recibido una carta que le informaba que su amado Jonathan se encontraba en un sanatorio en Budapest. La monja que lo cuidaba le comentó sobre el estado del hombre, quien sufría delirios sobre criaturas malignas acechándolo. Pero a Mina lo único que le importaba era ir a verlo cuanto antes, tomando el primer tren que salía al día siguiente. Mientras todo esto ocurría, Seward tuvo problemas con Ranfield, ya que estaba más excitado de lo usual, proclamando que su maestro llegaría pronto, al punto que aprovechó una noche para escaparse del psiquiátrico, obligando a una parte del personal a buscarlo por toda la ciudad. Por fortuna lo habían encontrado en las puertas de una iglesia, hablándole a su maestro, tan sumido en su locura que no se resistió a que se lo llevaran de regreso. Mina ya se encontraba al lado de su amado Jonathan. Ella quería saber más sobre los desvaríos de los que hablaba la monja, pero no obtuvo ninguna respuesta. Cuando Harker estuvo consciente, le entregó su diario a la mujer, declarando que no estaba seguro de si lo que había vivido era real o un sueño, negándose a averiguarlo a menos que sea algo de vital importancia. Además, en aquella misma tarde, ambos contrajeron matrimonio. Mientras tanto, en Inglaterra, Seward seguía observando el comportamiento de Renfield, que pasaba de periodos de calma por las noches a periodos erráticos violentos durante el día. Sin embargo, su trabajo se tendría que interrumpir por un asunto personal, ya que Arthur, el prometido de Lucy, le pidió ayuda a Seward para que la examinara por su estado de salud. Seward, luego de pasar una tarde con la chica, concluyó que estaba en un estado anémico, a pesar de que gozaba de una excelente salud física, padeciendo más en el ámbito psicológico, como sueños pesados, pesadillas, sonambulismo y dificultad para respirar. El médico, sin lograr dar con un diagnóstico favorable, decidió pedirle ayuda a su maestro, el Dr. Van Helsing, quien viajó desde Ámsterdam un par de días para examinar a Lucy, sin haber llegado a nada concreto luego de una breve entrevista, pero asegurando que reflexionaría sobre el caso y le daría una respuesta cuanto antes. Seward le escribió a Arthur, comentándole con preocupación de que el estado de Lucy había empeorado bastante. Por fortuna, Van Helsing había regresado para atender a la mujer enferma. Ambos médicos fueron al hogar de Lucy, viendo cómo la joven tenía un avanzado estado anémico que demacraba su cuerpo. Fue entonces que Van Helsing declaró que necesitaba con urgencia una transfusión de sangre. Afortunadamente, Arthur había llegado corriendo al hogar luego de recibir la carta de su amigo, y al ser el más joven y sano, fue el donador elegido. Sin embargo, Van Helsing notó las extrañas marcas en el cuello de la chica, generándole intriga y asegurándole a Seward que iría a Ámsterdam a consultar unos libros mientras él cuidaba a la joven. Luego de unos días en los que Seward estuvo al lado de la chica, fue despertado por su maestro en cuanto había regresado, ya que otra vez Lucy había recaído y necesitaba una transfusión de sangre cuanto antes. Luego de salvarle la vida a la mujer, Van Helsing le pidió a su estudiante que se reúna con él para investigar el caso, pero también le comentó que nadie debía enterarse. En cuanto la chica estuvo mejor, Van Helsing le mostró lo que sería su medicina, unas flores de ajo que frotó por cada entrada de su habitación, además de tejerlas para formar un collar que debía utilizar toda la noche. El tratamiento de Lucy se vio interrumpido por la inocencia de su madre al no saber la importancia de las flores de ajo, haciendo que Van Helsing tenga que darle otra transfusión de sangre, aclarándole a la madre que no tocara nada. Solo así fue que Lucy comenzó a mejorar, logrando pasar 4 noches seguidas sin complicaciones.
En el hospital psiquiátrico, mientras Seward hacía unos apuntes sobre sus pacientes, Renfield había entrado de golpe a su oficina, alterado y atacándolo con un cuchillo, siendo reducido rápidamente por los enfermeros. Luego de curarse los cortes, Seward recibió un telegrama de Van Helsing para que fuera donde Lucy a vigilarla toda la noche. En cuanto todo eso pasaba, Lucy se despertó en la madrugada al oír un aleteo en su ventana, pero no vio nada. Fue entonces que aparecieron varios aullidos de perros alrededor del hogar. La madre de la joven se acercó a su habitación para quedarse con ella, aunque su tranquilidad no duraría demasiado, ya que la propia ventana sería rota desde el exterior por un gran lobo que intentó entrar al hogar. De la conmoción que causó el animal, la madre de la joven sufrió un ataque al corazón. Las sirvientas entraron al cuarto a ver qué pasaba. Ayudando a la chica a sacarse el cuerpo de la mujer de encima, Lucy les propuso a las mujeres que bajaran a beber algo de oporto para calmar los nervios, pero en cuanto bajó a verlas, se dio cuenta que estaban dormidas, ya que habían cambiado el vino por un fuerte sedante. Al momento de volver a la habitación, todo se arremolinó por el viento, las luces se apagaron y el lobo aulló fuera del hogar. Seward llegó temprano al lugar de Lucy, seguido por Van Helsing. Al no tener respuesta al momento de tocar la puerta, y temerosos de lo que podría haber pasado, ambos rompieron los barrotes y las ventanas de la cocina para pasar adentro. Vieron a las sirvientas durmiendo aún por los sedantes, por lo que se concentraron en Lucy, quien estaba tendida en la cama, desmayada y en estado de hipotermia. Seward bajó a despertar a las sirvientas para que éstas encendieran la chimenea y calentaran agua. Así podrían bañar a la mujer, haciéndola entrar en calor de nuevo. Luego de batallar por hacerla despertar, Seward y Van Helsing dejaron a Lucy al cargo de las sirvientas mientras ellos charlaban qué debían hacer. Era necesaria otra transfusión de sangre, y por suerte, Quincy Morris había llegado de visita en el mejor momento. Tras haber hecho el tratamiento, Seward se dirigió hacia el funcionario civil para declarar la muerte de la madre de Lucy. Luego, regresó al hogar para charlar un poco con Quincy sobre lo que le estaba pasando a la joven. Entre la conmoción, Seward recibió un informe del manicomio. Un colega suyo le avisó que Renfield había escapado para atacar a unos extranjeros que transportaban cajas de tierra y arena a una mansión abandonada, pero el personal logró atraparlo y encerrarlo de nuevo. Volviendo a lo que nos compete, el estado de Lucy volvió a empeorar. Su piel se volvió blanca, respiraba con dificultad y se le notaban los dientes caninos más crecidos. Fue entonces que Van Helsing declaró que ya le quedaba poco tiempo a la joven, haciendo que Arthur subiese a despedirse de ella. Cuando el prometido estaba a punto de darle un beso, Lucy apartó al hombre con una gran fuerza y habló con una voz que no era suya, exigiéndole que nunca la besara antes de desmayarse. Asegurándose de que ya estaba calmada por completo, Arthur se inclinó otra vez para darle un último beso. Y finalmente, luego de haber luchado tanto, Lucy había dado su último suspiro. Más lamentable aún, inconsciente de lo que ocurría, la joven Mina le había escrito a su amiga con alegría para contarle sobre cómo estaba yendo su vida, pues ya había regresado a Inglaterra con su nuevo esposo Jonathan, quedándose en casa del jefe de su esposo, quien al tener un estrecho lazo con la pareja, decide heredarle sus bienes, una gran casualidad por la muerte del hombre poco después. Mina estaba deseosa de encontrarse con su amiga y asistir a su boda, que trágicamente nunca ocurriría. Oh, discúlpeme. Parece que los perros del patio se están peleando. Debo ir a separarlos o se lastimarán. Por favor, quedaos aquí y no os mováis. Regresaré en breve. ¿Acaso no me he expresado bien? Os pedí que no os movieras de la sala. No es de buena educación husmear sin permiso en hogares ajenos. Volved a la sala, pues la historia que os conté está lejos de terminar. El funeral de Lucy se celebraría al mismo tiempo que el de su madre. Van Helsing se quedó en la habitación de la chica en la búsqueda de algún diario o nota dejada por la chica que le diera una pista sobre lo ocurrido.
También dejó un crucifijo de oro y flores de ajo dentro del ataúd. Los 3 enamorados de la chica se tomaron su tiempo para despedirse y consolarse entre ellos. Van Helsing comentó cierta ironía en el asunto, ya que se había empeñado a salvar a Lucy, ya que había perdido un hijo de la misma forma y otra vez fracasó. Mientras tanto, la pareja de Mina y Jonathan regresó a la ciudad de Londres. Aunque de camino a casa, Harker se detuvo a mirar un hombre, asegurando de que era el conde Drácula rejuvenecido y sufriendo un ataque de ansiedad en el momento. Tras haberse calmado, Mina, angustiada por la situación de su esposo, decidió que ya era hora de abrir el diario sellado y enterarse de lo que había pasado en el castillo. A su vez, recibió la trágica noticia de la muerte de su mejor amiga. También es digno de mencionar que en las calles de la ciudad últimamente, algunos solían desaparecer a altas horas de la noche para aparecer durante la madrugada, todos con una herida de mordida en el cuello y hablando de una supuesta dama de sangre. Mina tenía dudas sobre el contenido del diario y se compadecía de lo que tuvo que vivir Jonathan, sea real o ficticio. Por seguridad, decidió transcribir todo el diario a máquina en caso de necesitar compartirlo con alguien más. Y como era de esperarse, esa persona sería el Dr. Van Helsing, quien se comunicó con Mina pidiendo reunirse con ella para investigar sobre lo ocurrido con Lucy aquella noche de sonambulismo. El hombre visitó a la mujer en su hogar, donde luego de una charla, Mina le dio su diario y le contó aquella noche luego de la tormenta. También le confesó sobre lo ocurrido con Jonathan, accediendo a darle las notas transcritas al hombre para que las leyera. Al día siguiente, Van Helsing le envió una carta a la mujer aclarándole de que todo cuanto pasó en el viaje de su esposo era real, haciendo que Jonathan se recuperara por completo de su estado tan nervioso de antes. Por otro lado, Seward se encontraba en su oficina intentando retomar su trabajo y el curso de su vida tras el funeral. Sin embargo, Van Helsing entró a su despacho mostrándole un ejemplar del diario sobre los ataques a los niños. Le pidió a su alumno que pensara en lo que había ocurrido y luego de un rato reveló que la causa detrás de los ataques era la mismísima Lucy. Seward estaba completamente escéptico. Entonces Van Helsing le propuso al hombre ir a ver por sí mismo uno de los niños al hospital, donde notaron que las heridas del cuello eran iguales a las de Lucy. También el anciano llevó a su estudiante hasta el cementerio, donde irrumpieron en el sepulcro familiar de la joven, abriendo un poco el ataúd y revelando que el cadáver no estaba. Con Seward aún escéptico, Van Helsing lo hizo salir del sepulcro para esconderse entre las tumbas, así el hombre pudo ver una sombra blanquecina adentrándose en el mausoleo, además de que Van Helsing apareció con un niño en brazos, alegando de que era una de las víctimas de Lucy. Luego de llevar al niño al hospital, ambos regresaron al cementerio la noche siguiente, donde Seward no tuvo otra opción que aceptar la macabra verdad, puesto que Lucy estaba dentro del ataúd, en un estado demasiado conservado para haber pasado una semana desde su muerte. Van Helsing entonces le explicó que Lucy era una no muerta, y para evitar que siguiera levantándose por las noches, debía cortarle la cabeza y clavarle una estaca en el corazón. El anciano también pensó que debía informarle de todo este asunto a los otros 2 enamorados de la mujer, reuniéndose con ellos y pidiéndole permiso a Arthur para llevar a cabo sus planes. Aunque el esposo se negó al principio, decidió aceptar si podía demostrarle que todo cuanto decía era verdad. De regreso al cementerio con los hombres, Van Helsing volvió a abrir el ataúd, mostrando de que estaba vacío. Ante las dudas de los hombres, el anciano los hizo salir del sepulcro y esconderse. Luego de aplicar una pasta en la manija de la reja, se escondió con el resto para esperar. En poco tiempo, apareció de nuevo la sombra blanquecina. Los amantes de Lucy se horrorizaron al ver cómo la mujer que amaban y murió estaba caminando frente a ellos de nuevo. Al momento de verlos, la mujer llamó a su marido Arthur con intenciones malignas, pero Van Helsing se interpuso en medio portando una cruz que alejó a la criatura.
Incapaz de regresar a su refugio por la pasta en la puerta del sepulcro, Lucy se vio atrapada, emitiendo bufidos desgarradores, hasta que Van Helsing le abrió la puerta y pudo regresar a su ataúd. Una vez seguros, y tras haber convencido a los hombres, Van Helsing les propuso llevar a cabo su plan para terminar con Lucy la próxima tarde. Finalmente había llegado el momento de ponerle fin al monstruo. Los 3 hombres volvieron a entrar en el sepulcro por la noche. Van Helsing le dio el honor a Arthur de ser quien clavara la estaca en el corazón de su antiguo amor, mientras él recitaba una plegaria sagrada. Lucy se retorció de dolor en su ataúd hasta que volvió a morir, esta vez de forma definitiva. Pero aún no podían descansar del todo, puesto que aún debían acabar con el responsable original. Seward, por órdenes de Van Helsing, fue en búsqueda de Mina a la estación del tren para hospedarla en su hogar. Y también recibió los diarios transcritos de los Harker. En la casa de Seward, Mina pidió ver los registros que tenía el doctor sobre lo ocurrido con Lucy. Aunque al principio se negó, decidió compartirlos al enterarse de que la mujer estaba ya al tanto de los sucesos paranormales. Ambos se compartieron todo lo que sabían y cuanto habían escrito en sus diarios. Con la llegada de Jonathan, la pareja tomó la tarea de transcribir de forma cronológica cada suceso que habían vivido, logrando descubrir cosas como que el barco que llegó a la costa era de Drácula, y que el comportamiento de Renfield estaba relacionado con la llegada del conde a la ciudad. También Harker hizo un seguimiento del cargamento de cajones con tierra hasta la capilla de la mansión abandonada donde se escapaba Renfield. Arthur y Quincy habían llegado poco tiempo después, listos para informarse y formar parte de este nuevo grupo dedicado a la casa de Drácula. Mientras sus aliados terminaban de leer los papeles, Mina le pidió a Seward ver a Renfield en su habitación. El enfermo mental extrañamente se comportó con la elocuencia de alguien cuerdo, dejando asombrado a Seward, aunque aquella reunión no pudo durar mucho ya que debían ir en búsqueda de Van Helsing. Todos se reunieron en la sala luego de cenar, donde Van Helsing les explicó hasta ahora todo lo que se sabía sobre el conde Drácula. Antiguamente un guerrero que estudió en escolomancia, una antigua escuela de magia dirigida por el diablo, donde se convirtió en un engendro de la noche. Teniendo control sobre las plagas, además de la capacidad de transformarse en ellas, también puede controlar la mente de las personas y crear otros no muertos para servirle. Sin embargo, tiene sus debilidades, como la aversión al ajo, los crucifijos, agua bendita y la luz del sol. La reunión se vio interrumpida un segundo, ya que Quincy había disparado hacia la ventana al ver un murciélago gigante rondando cerca. Temiendo que pudiera ser Drácula, el grupo terminó la reunión para emprender una exploración en la mansión abandonada, pidiéndole a Mina que se quedara para no ponerla en peligro. Aunque antes de irse, Renfield pidió hablar con Seward, suplicándole que le dejara regresar a su hogar, pero el doctor no quiso correr riesgos y se negó rotundamente. Tras equiparse con objetos que los protejan y armarse, los hombres irrumpieron en la mansión abandonada, explorando cada rincón, hasta lograr dar con una entrada a la capilla abandonada. Sin embargo, sufrieron un ataque por una oleada de ratas. Pero Arthur ya venía preparado, y llamó a unos perros de la casa de Seward con un silbato, logrando ahuyentar a las alimañas. Una vez seguros, averiguaron cuántos cajones habían llegado a la mansión, para saber cuántos faltaban y poder rastrearlos, dando por terminada su primera exploración. Mientras todo eso ocurría, Mina pudo ver desde la ventana de su habitación una especie de niebla blanquecina rondando cerca de la mansión. Además, Renfield se había alterado mucho al punto que la mujer lo oía al estar un piso más arriba. La mujer intentó calmarse y regresar a la cama, pero tuvo una pesadilla con la misma niebla que entraba por la ventana, arremolinándose y tomando la forma de una persona con ojos rojos.
Jonathan salió en búsqueda del resto de cajas con tierra. Consultando a varios trabajadores y compañías de transporte, logró dar con la dirección de un par de ellas y también logró descubrir una de las posibles mansiones compradas por Drácula, donde la criatura podría estar escondiéndose. De regreso con el grupo, los hombres planificaron cómo actuar, ya que no podían irrumpir en aquel hogar por temor a que se involucrara la ley. Regresando con Seward, continuó con sus observaciones a Renfield, teniendo con este una pequeña discusión sobre lo que buscaba, siendo esto el consumir la sangre de otros seres vivos. Para disgusto del médico, la noche siguiente oyó una gran conmoción viniendo de la habitación de Renfield. El enfermo estaba tirado en el suelo boca abajo, cubierto de sangre. Renfield estaba bastante mal herido, con parte de su cuerpo paralizado y la columna rota. Seward llamó a Van Helsing para que le ayudara. El doctor le hizo una rápida operación al enfermo, logrando hacer que recuperara la conciencia. Fue entonces que Renfield contó lo ocurrido la noche que Seward le negó irse a casa. Drácula se le había aparecido en la ventana, haciéndole promesas falsas al hombre para que lo dejara entrar. El vampiro no desperdició la oportunidad para succionar la sangre de Mina. Cuando regresó otra vez, Renfield intentó atacarlo mientras estaba en la niebla, y aunque dio algo de pelea, Drácula lo había arrojado contra el suelo y desapareció por debajo de la puerta como bruma. El grupo de hombres subió rápidamente a la habitación de los Harker, derribaron la puerta para ver cómo Jonathan estaba desmayado cerca de la ventana, y Mina colgaba del aire mientras Drácula le succionaba la sangre del cuello. En cuanto vio a los hombres, dejó a un lado a la mujer para atacar a los hombres, pero Van Helsing logró ahuyentarlo con un crucifijo, haciendo que escapara como niebla por debajo de la puerta. Arthur y Quincy lo persiguieron, pero no lograron dar con él. Además, Drácula destruyó todos los registros y Renfield había fallecido. Mina relató cómo el conde la había atrapado, proclamando de que ahora era suya en cada aspecto, e incluso la obligó a beber de su sangre. Lo siento, la servidumbre a veces es algo ruidosa. Creo que no he sido lo bastante dura con ellos últimamente. Si me disculpáis, tengo que tener una charla con ellos. Que ni se os ocurra irse de aquí. Habéis colmado mi paciencia. Este sepulcro es sagrado y tu presencia no es bienvenida, puesto que perturba su paz. No, has demostrado ser un invitado vulgar, por lo que ahora te quedarás aquí y oirás el final de este relato. Y luego ya veremos si puedes irte. El grupo se reunió para planear su contraataque. Debían actuar lo más rápido posible para evitar que el conde se escapara, por lo que Arthur y Quincy se irían a destruir los refugios de Drácula por la ciudad, mientras los demás lo acorralaban en una de sus mansiones para darle fin. Jonathan se sentía impaciente por actuar de inmediato, pero Van Helsing lo calmó, ya que debían actuar sin levantar sospechas. Antes de partir, Van Helsing quiso bendecir a Mina para protegerla, mientras ellos no estaban, pero al ya ser una criatura impura, solo sintió dolor al oír las plegarias. No retrasaron más su cacería, yendo primero a la mansión cercana de donde estaban, donde esterilizaron la tierra donde dormía el conde, acabando así con uno de sus refugios e iniciando la última batalla. Luego de contratar a un cerrajero para abrir las puertas de la mansión principal, esterilizaron la tierra y tomaron las llaves de las otras mansiones para que Arthur y Quincy partieran cuanto antes. Mientras esperaban la llegada de sus compañeros, Van Helsing distrajo a los hombres explicándole un poco más sobre la historia de Drácula. Sin embargo, se vio interrumpido ya que llamaban a la puerta. Era un telegrama de Mina indicando de que el conde había abandonado la mansión cercana.
Tras otro largo rato, llegaron Arthur y Quincy, anunciando que ya habían esterilizado la tierra de las otras mansiones. Finalmente, cuando oyeron que se abría la puerta con la llave, todo el mundo se posicionó para el ataque. Apenas Drácula pasó el umbral, todos se abalanzaron contra él, aunque lamentablemente no eran rivales para su fuerza, aunque habían logrado herirlo un poco. El conde recogió algo de dinero y saltó por la ventana, rompiendo el cristal, amenazando a los hombres antes de huir. El grupo intentó seguir a Drácula, pero al no tener rastro fijo de él, decidieron regresar a su hogar. Van Helsing los animó, declarando que solo quedaba un cajón con tierra y no tardarían en encontrarlo. Luego de cenar, el grupo decidió montar guardias turnadas para vigilar a Mina y que estuviera a salvo. Pero una noche, Mina tuvo una idea que los podría ayudar. Le pidió a Van Helsing que la hipnotizara, logrando así conectar su mente con la de Drácula, descubriendo que se encontraba en un barco con su último cajón de tierra, para regresar a Transilvania. Van Helsing le pidió a Jonathan que se quedara a cuidar de Mina, mientras el grupo se dirigía a los muelles para investigar. Confirmaron sus sospechas luego de haber interrogado a un marinero, quien les contó cómo el conde había aparecido para pagar el viaje, cargando consigo su último cajón para regresar a su hogar. Para cuando estaban hablando con el marinero, el barco ya debía estar en alta mar. Van Helsing recalcó que a pesar de ya no estar en peligro, debían de seguir al conde para acabar con su vida y asegurar el futuro. El plan de acción fue interceptar al Drácula el mismo día que desembarcara en su destino. Haciendo cálculos, tardaría al menos 3 semanas en llegar, por lo que no desaprovecharían la oportunidad de partir al instante para asegurar el terreno y realizar todos los preparativos con tiempo. Aunque Jonathan no podía formar parte y debía quedarse junto a su esposa, algo que lo dejó consternado, pero aceptó por petición de Mina. Además, Mina no quería enterarse de los planes, ya que su conexión con Drácula sería un peligro. Aunque pasadas unas noches, Mina se armó de valor y pidió ser parte de la expedición. Sin nada más que tratar, el grupo se dispuso a terminar cualquier asunto en Londres para partir hacia Varna, el destino del conde. Pasados unos días, Mina, cuando estaba libre de cualquier influencia del conde, les pidió a todos que prometieran acabar con su vida si era necesario, algo que todos aceptaron con gran pesar. El grupo arribó en Varna por tierra, con tiempo de sobra. Fueron preparando el terreno y sobornando a varias personas para que su tarea de interceptar el barco apenas llegara sea más fácil y nadie interviniera. Tras semanas de espera en Varna, el grupo había recibido un telegrama de que estaba por llegar el barco, pero conforme pasaban los días no tardaron en intuir si había desviado a otra ciudad y un telegrama se los confirmó. Negándose a perderlo, Arthur fue corriendo a comprar pasajes para el tren que partía en la mañana, mientras el resto preparaba el equipaje. Durante el viaje en tren, utilizaron la conexión de Mina con Drácula para estar al tanto de su situación, logrando confirmar que aún seguía en el barco. Para su infortunio, el barco ya había atracado, y el capitán les contó lo que sabía. Habían navegado siendo empujados por el viento y cubiertos en neblina. En cuanto habían atracado en el puerto, unos hombres habían venido a recoger el cajón en nombre de Drácula para transportarlo. Luego de rastrear al responsable de recibir el cajón, este le indicó que ya había sido llevado por otro, y justo a tiempo, un hombre informó de que se había hallado muerto en un cementerio cercano al hombre encargado del cajón. Con todo el mundo consternado, Mina se puso a trabajar. Luego de revisar los registros y mucho pensar cuáles fueron las acciones de Drácula, logró descubrir una ruta que dejaba al hombre cerca de donde se encontraba su castillo. Sabiendo que se transportaba en su cajón por un río, el grupo planeó su nueva cacería contra el conde. Durante un par de días, se dividieron en 3 grupos, pisándole los talones. El viaje para Mina fue agotador, ya que, al parecer, cuanto más se acercaban al castillo de Drácula, más enferma y fuera de sí se ponía.
Cuando estaban acampando de noche, Van Helsing fue abordado por las 3 vampiresas que acechaban en el castillo del conde. Al no poder acercarse por un círculo sagrado, mataron a los caballos antes de desaparecer, dejando al anciano y a la mujer sin transporte en medio de las montañas. Solo, Van Helsing se encaminó hacia el castillo, logrando entrar en la capilla abandonada, donde descubrió a las 3 mujeres durmiendo. Con gran pesar, logró acabar con la vida de las no muertas y santificar la entrada al castillo para impedir el paso de Drácula a su refugio. Tras regresar con Mina, ambos caminaron de regreso hasta que la tormenta se los impidió, obligándolos a refugiarse en una cueva. Pero el peligro todavía no había pasado, puesto que varios lobos acechantes se acercaron hacia ellos, aunque muy pronto tuvieron que dejar su refugio, ya que a lo lejos pasó un carro de gitanos que transportaba el ataúd del conde. El grupo cabalgaba detrás de ellos, logrando hacer que se detuvieran cerca de la cueva. Estando completamente rodeados, los gitanos se prepararon para dar pelea a pesar de que estaban rodeados. Jonathan no perdió el tiempo en abrirse paso bruscamente, saltando sobre el carro y abriendo el cajón de Drácula. Mientras tanto, Quincy logró apartar a los gitanos, aunque se llevó una puñalada en el vientre. Con los últimos rayos de sol, Jonathan Harker logró darle fin al gran conde Drácula de una vez por todas, convirtiéndose este mismo en simple polvo. Victoriosos, el grupo vio cómo los gitanos y lobos huían tan rápido como podían del lugar, aunque el precio de la victoria fue la vida del noble Quincy Morris. Y así termina la historia de mi amo, el gran conde Drácula. Si os preguntáis qué ocurrió con el grupo, pues es lo esperado. Jonathan y Mina tuvieron un hijo, al cual llamaron Quincy en honor de su compañero. Seward y Arthur se casaron y tuvieron vidas felices. Oh, pero claro que yo personalmente me tomé el tiempo de vengar a mi maestro con los años. He aquí el cráneo del doctor Van Helsing. Perdí a muchos de mi aquelarre y casi muero. Pero profanar la tumba del desgraciado que llevó a ese grupo de ineptos a la caída de mi amo no tiene precio. Además, solo es cuestión de tiempo para que mi amo regrese del infierno, puesto que él es la personificación de las plagas y enfermedades. Mientras tanto, nunca está de más atraer a algún inocente a mi red para alimentar a mis súbditos. Es casi insultante que luego de todo cuanto te conté, pienses que posees alguna oportunidad de marcharte de aquí sin mi permiso. Oh, ¿oyes eso? Parece que ya es la hora de la cena para mí y el aquelarre. No te preocupes. El miedo hace que la sangre fluya más fácil. ¿Los asusté? Creo que ya es un clásico meter un jumpscare a este punto. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que, a pesar de lo pesada que puede ser la novela por su formato de cartas y diarios, me divertí mucho haciendo este resumen junto a la pequeña trama ficticia de la narración. Además, este video había salido de la nada, como una idea que se me ocurrió en el momento de publicar el último, y me alegra poder haberlo hecho a tiempo. Sé que por el lado hispanohablante no solemos celebrar Halloween, pero creo que no está de más disfrutar de un día festivo con lo paranormal y el terror. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Si les gustó, recuerden dejar su like para saber qué fue de su agrado. Suscríbanse para estar al tanto de nuevo contenido y comenten qué novelas les gustaría ver en un futuro o qué les pareció la novela de Drácula. Soy la Panda y en caso de que no los vea, ¡feliz Halloween a todos! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine.